Ok, mis queridos hermanos, hemos estado viendo la carta a los Gálatas y hemos aprendido, amados, hemos recordado lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo, ¿verdad? Que nosotros somos salvos no por las obras de la ley, sino que somos salvos por la gracia y que no necesitamos regresar ni a ningún tipo de ceremonia, ni a ninguna acción que la ley nos manda en ningún aspecto ceremonial. Nosotros no necesitamos participar de ellos. De hecho, ni siquiera necesitamos las obras de la ley y las obras que nosotros podamos hacer para poder ser salvos. Comprenda esto, para ser salvos, porque no hay ninguna obra humana que pueda ser presentado delante del Señor sin antes haber sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para los cristianos, el cielo siempre es a través de la cruz, siempre es a través de Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y entonces el apóstol Pablo ha venido advirtiendo a la iglesia de Galacia que las enseñanzas que están recibiendo respecto a circuncidarse, es decir, respecto a judaizar, volver a la ley, pues es falsa, es un falso evangelio y que se comenzó siendo salvo por el Espíritu. Ya no podemos nosotros regresar a las obras de la ley. De hecho, el apóstol Pablo les llama Gálatas insensatos, ¿verdad? También hace una comparación de las obras de la carne, de las obras del Espíritu, perdón, de los frutos del Espíritu, que lo que el hombre puede hacer simplemente a través de sus obras siempre trae muerte, pero cuando nosotros hacemos a través del Espíritu, hacemos la voluntad de Dios y el Espíritu Santo toma control de nosotros y venimos a obrar en el Señor. Entonces, amados, el apóstol ha venido enseñándonos, ha venido ministrándonos y siempre motivándonos a mantenernos en la fe. Y quiero explicarle que no es que las obras no sean necesarias, ¿verdad? Las buenas obras no sean necesarias. No hablo de las obras de la ley porque ahora ya no son necesarias, pero para nosotros las buenas obras son posterior a la salvación y nos traen bendición a través de la obediencia a la palabra del Señor. Pero ninguna obra que nosotros podamos hacer puede darnos la salvación. Todo es a través del sacrificio de Cristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces el apóstol Pablo ya ha llegado a los puntos finales y fíjense que esta es de las cartas diferentes a las demás en su manera de terminar, porque siempre Pablo termina mandando saludes a los hermanos receptores de la carta, saludos personales con nombre y apellido, les manda saludos y a grupos de hermanos, y al apóstol Pablo vemos que es exhaustivo y trata de que nadie se quede sin su saludo. Pero en esta carta, amados hermanos, vemos muy especial porque pareciera que el apóstol Pablo está terminándola con premura, porque desea que la carta llegue ya a las manos de sus receptores, es decir, los creyentes de la iglesia en Galacia, los Gálatas, ¿verdad? Son creyentes, pero están siendo influenciados por falsos maestros. Entonces, comienza el apóstol Pablo y ahora vamos a iniciar en el capítulo 6, en el versículo 11, amados. Comenzamos allí y fíjense que el apóstol Pablo hace una referencia y llama la atención a algo. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Usualmente el apóstol Pablo tenía a alguien que escribiera por él, es decir, él iba hablando y la persona, el escriba, iba escribiendo, valga la redundancia, iba anotando, iba escribiendo lo que el apóstol Pablo le iba dictando, ¿verdad? Y por supuesto a él pues se los dictó el Espíritu Santo. Entonces, pero aquí el apóstol no pudo esperar que alguien le ayudara, que alguien anotara, sino que él mismo dice: os escribo de mi propia mano.
Y fíjense que además de que es ser él quien la escribe, tampoco manda ningún tipo de saludos, ¿verdad? Saludos personales, porque la carta tenía que llegar. Y entonces dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El apóstol Pablo con este versículo 11 nos está mostrando el esfuerzo que él está haciendo, ¿verdad? Porque según muestra en los primeros versículos de la carta, cuando le llama a los Gálatas y les dice que conoció del amor que tenía que tuvieron por él, y que inclusive no solo amor le iban a dar, sino que si ellos hubieran podido, se hubiesen quitado los ojos por él. Entonces, hablando, o sea, de un lenguaje figurado mostrando el amor que tuvieron por él, entonces mostrando dónde estaba la debilidad del apóstol Pablo. Entonces Pablo tuvo una enfermedad en la carne, en el cuerpo, que se supone que fueron en los ojos. Entonces, claro, con su corta visión, el apóstol Pablo tenía que escribir grande, con letras grandes, para que él mismo pudiese ver lo que estaba escribiendo. Algunas personas consideran, y es también muy, muy reconocible lo que ellos creen, que cuando el apóstol Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, se está haciendo referencia al tremendo mensaje, a la premura y la grandeza del mensaje que le está transfiriendo. Puede que sea así, ¿verdad? Y no es desmerecer ese punto de vista, porque realmente el mensaje, por ejemplo, lo que él acaba de escribir del versículo 16 al 26 del capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu, es tremendo mensaje para todos, no solamente para la iglesia de Galacia, sino que para todos. Más sin embargo, se considera, es más aceptado por muchos teólogos, que el problema de Pablo era un aspecto físico, un aspecto una enfermedad en sus ojos. Entonces dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, ¿verdad? O sea, viendo el esfuerzo y para que ellos supieran la importancia de las palabras que él acababa de escribirles, ¿verdad? De su propia mano. Entonces los versículos 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis. Oiga esto, porque ese grupo de judaizantes o de falsos maestros estaban tratando de que los gálatas se circuncidaran, participaran de las ceremonias de la ley, comenzando por la circuncisión. Dice, estos os obligan a que os circuncidéis, todos los que quieren agradar la carne. Fíjense que de manera general todas las religiones del mundo, las miles de tipos de religiones que puedan haber, pueden condensarse o pueden separarse en solamente dos grupos, ¿verdad? Una que es la ley de la satisfacción de requerimientos de la deidad, y por ende una ley por las obras, a alcanzar salvación o agradar a la deidad a la que se busca a través del esfuerzo humano, ¿verdad? O a través del mérito humano. Ahí están encerradas la inmensa mayoría de todas las religiones. Las religiones tratan de hacer o de no hacer acciones. El hombre tiene que hacer algo para poder agradar a su Dios, sea cualquiera que éste sea. Pero hay otra más que únicamente es por la fe, la misericordia y la gracia, nada más, ¿verdad? Y en esa religión única, la única religión que es así, es el cristianismo. Es cuando Dios creador vino y envió a Jesucristo a morir por la humanidad en su amor, en su misericordia, presentó el sacrificio por toda la humanidad, y a través de la fe, al reconocer primero el estado pecaminoso y reconocer el sacrificio de Jesucristo como necesario para nosotros y recibirle como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros somos salvos a través de la fe. Entonces, amados, ahí vemos esos dos grandes grupos de religiones, ¿verdad? El que es a través del mérito humano y el que es a través de la fe y de la misericordia y de la gracia, la fe del creyente y la misericordia y la gracia del Dios, del único Dios verdadero. Esas son las dos religiones. Entonces, pero en este caso, dice el apóstol Pablo, todos los que quieren agradar en la carne,
estos os obligan a que os circuncidéis. Lo que desean, amados hermanos, es los que buscaban que los gálatas se circuncidaran, lo que estaban queriendo que se circuncidaran es únicamente por el orgullo humano, por las obras, por el poder hacer, ¿verdad? Por el poder decir, yo puedo alcanzar las normas que mi Dios me dicta. Y eso tiene que ver mucho con nuestro orgullo. Porque cuando nosotros pensamos, amados, y esto va aquí para todos los disque cristianos que son legalistas y que que tienen la base de su fe y su salvación en sus obras, es de ponerse a pensar que todos nosotros somos humanos y por ese hecho de ser humanos nos equivocamos y estamos llenos de pecado. Entonces hay una soberbia tremenda cuando el hombre piensa que por obrar su Dios lo va a salvar. En cambio, la fe cristiana es por creer Dios nos salva, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces, nuestra salvación, amados hermanos, es por la fe. En cambio, estas personas querían que los de la iglesia de Galacia se circuncidaran para poder alcanzar a través del orgullo humano y de las acciones humanas agradar a su Dios. Y después dice, solamente para no padecer persecución. Entonces, la primera razón por la cual estaban motivando a las personas a que circuncidaran, primero el orgullo humano, la capacidad de poder satisfacer los requerimientos de su Dios. Eso es número uno. Número dos, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La segunda razón por la cual estaban motivando a la iglesia de los Gálatas que se circuncidaran es para no ser receptores de la persecución. Amados hermanos, en los tiempos del apóstol Pablo, la iglesia estaba comenzando a ser perseguida. Y en la iglesia de Galacia no era la excepción. Entonces estaban diciéndoles para que ustedes crean, ¿verdad? Supuestamente crean, se circunciden, se transformen en judíos, y como el judío no era objeto de persecución, a ustedes no los van a tocar y ustedes van a seguir diciendo que creen en Jesucristo. Sin embargo, el cristianismo desde su inicio hasta este momento, y así lo será hasta que seamos arrebatados, ha sido objeto de persecución, ¿verdad? Porque el cristianismo nos lleva a Dios y nos lleva a Dios a través de la fe. En cambio, el mundo entero en el cual nosotros vivimos, cuando hablamos del mundo, hablamos del cosmos, de todo este sistema, dice la Biblia que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces Satanás lucha contra todo lo que predica la palabra del Señor, y entonces el mundo entero odia al cristianismo. ¿Y por qué? Entre otras cosas. Primero, porque Satanás gobierna este mundo. Segundo, porque el cristianismo, la Biblia, la palabra de Dios siempre nos pide cuentas. Usted no puede pensar que va a ser creyente y va a vivir como le da la gana. No, el mismo hecho de acercarse a Cristo y recibirle como su Señor y Salvador personal, la Biblia dice que nosotros somos nueva criatura, es decir, ya no somos la misma persona que fuimos antes. Y entonces, si hay novedad de vida, es decir, si hay una nueva vida, también tiene que haber nuevos hechos. Entonces, para mostrar que usted es creyente, o sea, la consecuencia de que usted es creyente es que sus pasos van a caminar diferente. Entonces, eso trae agrado para el creyente o para los demás creyentes, pero trae desagrado para los que no son creyentes y no quieren darle cuenta, no quieren que nadie opine sobre sus vidas, no quieren que nadie, ni Dios, ni nadie les diga cómo tienen que vivir. Entonces, eso hace que se odie esta fe. De hecho, dice la Biblia que nosotros tenemos de olor de vida para los que se salvan, y olor de muerte para los que se pierden. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano sabe que usted es creyente, pues hay gozo. ¿Por qué? Porque sabemos ambos creyentes que vamos para el cielo. En cambio, cuando un impío
escucha de Cristo y conoce a creyentes, se recuerda a qué lugar él no va. No va para el cielo y sí va para una condenación eterna. Entonces el cristianismo siempre, oiga bien, siempre ha sido objeto de persecución. Y usted no puede venir, o si usted lo hace, pues no, usted no se comporta como un verdadero creyente. Usted no puede decir que es creyente y vivir como el mundo vive para ser aceptado por el mundo. En el tiempo del apóstol Pablo, pues muchos cristianos murieron por no negar su fe. En ese tiempo y posterior, en el tiempo de la Reforma, muchos cristianos también murieron por predicar la palabra y por no negar su fe. Y siempre, amados hermanos, aunque en este país no hemos tenido, o al menos a este tiempo, no tenemos una persecución como sí la tienen en otros lugares, pero sí somos vistos mal, ¿verdad? En algún momento en la historia de este país, pues el cristianismo fue parte de la cultura de este país. Sin embargo, con todos los cambios que han habido, la parte cultural del evangelio ha venido cada vez más, va siendo sacada de en medio, y por más que la iglesia quiere que volvamos a lo que un día fue Estados Unidos, eso ya no va a ser jamás, eso no va a regresar, y Estados Unidos va hacia el destino que tienen todos los pueblos impíos, porque se comporta como impío a pesar de que sus bases y sus orígenes son cristianos. Pero cuando se renuncia a la palabra del Señor, cuando sacamos la palabra del Señor, cuando atacamos la palabra del Señor, amados hermanos, pues la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Comienza este país a sufrir el declive de no tener la bendición de Dios constantemente. Y entonces eso pasa cuando un país se aleja del Señor, y eso pasa cuando una persona se aleja del Señor. Mire, amado, el cristianismo solo usted puede tener dos respuestas para él. Una de dos, no las dos, sino que una de dos. O usted acepta el cristianismo, a Jesucristo y a la vida cristiana, o usted lo rechaza. Usted no hay nada en medio. Tanto así que la Biblia dice que aquellos que sean tibios, es decir, ni fríos ni calientes, dice el Señor Jesucristo, te vomitaré de mi boca. Es decir, que se quedan afuera. Los que dicen que son creyentes y viven como impíos y no quieren darle cuentas a Cristo. No hablo de darle cuentas a los hermanos, sino que darle cuentas a Dios. Saber que los ojos de Dios están sobre nosotros. Y por eso, amados hermanos, siempre en toda la historia, el cristianismo, el verdadero cristianismo, ha sido objeto de persecución. Y muchas veces a muchos nos ha tocado que cuando nosotros nos manifestamos creyentes y nos comportamos como creyentes, vamos siendo relegados. Y lo peor que nosotros podemos hacer como creyentes es volvernos a portar como impíos para ser incluidos. Entonces, aquí le estaban invitando a la iglesia de Galacia que se circuncidara, número uno, por orgullo personal, por orgullo del hombre, pensando que con mis obras yo puedo agradar a Dios. Número dos, para no padecer por el evangelio. Y eso, amados hermanos, un verdadero cristiano no lo puede obviar. No puede apartarlo, sino que todos, a pesar de que no somos salvos por obras, pero todos y cada uno de nosotros vamos a tener que pagar una porción de esfuerzo, de sufrimiento, de ofrenda, de todo lo que usted quiera que nosotros tengamos que hacer por la predicación del evangelio. Inclusive, yo sé que no hay persecución como tal en este país, pero cuando sea y Dios lo requiera, sé que van a aparecer mártires. Van a aparecer creyentes que vamos a estar dispuestos, hablo de manera general, vamos a estar dispuestos a entregar nuestra vida si Dios así lo requiriera, pues, ¿verdad? Porque Dios nunca se ha dejado sin testigos.
Eso, amados hermanos, lo tenemos que tener siempre en nuestra mente. Dios nunca se ha dejado sin testigos. Cuando Elías le dijo, solo yo he quedado de todos los profetas, el Señor le dijo, no, 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 yo me he apartado 7,000 profetas que no han doblado su rodilla a Baal. Él nunca se queda sin personas que le amen y que estén dispuestos a realizar cualquier sacrificio por la predicación del Evangelio. Entonces, dice después, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y eso, o sea, eso nos pone a un momento de cobardía en la vida cristiana. Pero, amados, creo que todos en algún momento nos hemos acobardado de algo, ya sea de predicarle a algo, a alguien, o de hacer algo, hemos tenido temor de hacerlo, pero tarde que temprano, cada uno de nosotros toma decisiones valientes por la predicación del Evangelio. Y no porque realmente seamos valientes, porque siempre hay temor en nuestro corazón, sino que sabemos que Dios está con nosotros y Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones y vamos y hacemos lo que Dios desea que hagamos. Y después dice, versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, dijimos, número 1, ¿por qué quieren que se circuncide? Por orgullo humano, para agradar a su Dios a través de sus obras. Número 2, para evitar la persecución o evitar las tribulaciones. Número 3, quieren que se circuncide por hipocresía. ¿Por qué? Porque solo lo hacen por las apariencias. Solo quieren aparentar ser algo que en verdad no son, porque dice, oiga esto, versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, amados hermanos, mire, ellos dicen, motivaban a la gente para que se circuncidaran, para ellos mismos gloriarse. Son hipócritas porque ellos mismos no cumplen todos los preceptos que dicen cumplir y quieren ellos tener más adeptos a su manera de creer. A la gente viene y dicen, yo vine y traje, yo hice, a través de mi esfuerzo hay tantos creyentes en la iglesia. Y la Biblia enseña que la gente se convierte a través del Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor, no para ningún tipo de gloria humana. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no se circunciden, ellos no quieren que ustedes lo hagan por razones correctas, sino que por incorrectas y por vanagloria en el corazón de los hombres. Y vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo acá, ¿verdad? Ellos quieren gloriarse porque ustedes se conviertan al judaísmo. Y es decir, ellos se convirtieron ¿verdad? Pero Pablo dice, no, la única manera que yo me puedo gloriar es en la cruz. Y amados, ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz es tan despreciable para algunos? Realmente en su momento fue un instrumento de muerte, ¿verdad? De castigo, pero a través de la historia ha sido el símbolo más reconocido cristiano para determinar a quién nosotros pertenecemos. Si bien es cierto, dentro del pueblo cristiano y en el tiempo de la vida de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, mejor dicho, había un símbolo como de un pez, pero eso era entre cristianos. Pero el mundo entero reconoce el cristianismo a través de la cruz. Entonces, y eso, amados hermanos, quiere decir, y eso es algo que nosotros sabemos, nosotros no podemos quitar la cruz de en medio.
Nadie puede venir al Padre sino a través de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que a nadie más ha predicado sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque a través de la cruz, amados, Cristo paga el precio por nosotros. No es a través de las alabanzas, no es a través de congregarme, no es a través de tener amistades cristianas, no, es a través de reconocer la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando yo reconozco a Cristo y su muerte en la cruz, pues yo, amados hermanos, mi vida es transformada. Yo soy salvo. Cristo me presenta como justo delante del Señor porque su muerte me es puesta como que yo morí. Cuando alguien muere por otra persona es como si esta misma hubiese muerto. Paga el precio. Entonces, al morir Cristo, todos los que creímos en Él, hemos muerto para la ley. Y por eso es que Pablo dice, no, mi única gloria es la cruz. Es la cruz de Cristo. Entonces, esto quiere decir, mi querido hermano, es que nosotros tenemos que gloriarnos. No en las cosas buenas que hagamos, sino que gloriarnos es que a través de la cruz, a través de la muerte de Cristo, usted y yo somos salvos. Los discípulos, cuando fueron enviados por el Señor de dos en dos, regresaron muy contentos y muy motivados diciéndole al Señor, Señor, contándole lo que había pasado. Y le dijo, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban y los enfermos sanaban. Y entonces el Señor les dijo, no se alegren por eso, no se alegren porque los enfermos sanaban, ni porque los demonios se les sujetaban, sino que alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y esto no hubiese sido posible sin la cruz y su fe en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice Pablo, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, amados, lo que Pablo está diciendo es que a través de la cruz, a través del sacrificio, Cristo rompió el señorío que el mundo tenía sobre mí, la presión que el pecado y el mundo y Satanás hacían sobre mí, de manera que yo no me podía negar, porque yo era, como Pablo dice allá en el capítulo 7 de Romanos, era preso en el pecado. El pecado reinaba en mí, pero ahora que somos creyentes, ahora que la cruz de Cristo ha sido contada para nosotros a través de nuestra fe, amados, el apóstol Pablo dice allá en el capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, ¿verdad? Sino que ese reinado ha sido quebrado. Y si un creyente sigue en su camino de pecado es porque no ha aceptado, número uno, no ha reconocido, no ha entendido que ese poderío ha sido roto a través de Jesucristo, o él voluntariamente se vuelve a meter en ese yugo. Pero los cristianos estamos liberados de esa presión. No se trata de que no tenemos tentaciones o que no pecamos. Claro que sí, todos los días tenemos tentaciones y muchas veces pecamos, más de la que quisiéramos hacerlo. Pero ya no hay esa presión que invencible sobre nosotros, sino que es una presión que ya ha sido vencida. Y cuando nosotros confiamos en la cruz, confiamos en Jesucristo, confiamos en la palabra del Señor, confiamos y atendemos la voz del Espíritu Santo, siempre podemos salir airosos. Por eso es que Santiago dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque ya ha sido apartado, ya ha sido liberado. Y entonces solo tenemos que creerle a Dios y también nosotros poner distancia. Se puede imaginar, dice aquí, porque en el mundo, hablando de Cristo y de su cruz, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, el mundo crucificado y yo crucificado. De tal manera que ya no nos podemos tocar, ya no hay influencia uno al otro. Entonces yo puedo mantenerme en el camino del Señor sin caída, claro que sí. El apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, dice Pedro. Y al final dice que si nosotros tenemos esas cosas y abundan, no nos van a dejar estar sin fruto, y haciendo todo esto no caeréis jamás. ¿Por qué? Porque
que el yugo ha sido roto. La presión del pecado ha sido roto, hemos sido nosotros liberados y ahora podemos tomar las decisiones que un día no podíamos tomar. En 1 Corintios capítulo 6, cuando hace el detalle del 9 al 11, del 9 al 10 hace el detalle de quiénes son los injustos, al final dice, y más eso erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el poder del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo y por el poder de nuestro Dios. Es decir, que nos dice, ya han sido separados de eso, santificados, ya han sido justificados, es decir, presentados delante de Dios como justos. Ya está el poder en nosotros a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de Jesucristo, el Espíritu Santo. Nosotros podemos apartar, podemos estar libres de la presión del pecado. No tanto libres, sino que podemos estar victoriosos de la presión del pecado. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo me ha sido crucificado, yo he sido crucificado al mundo. En Gálatas 2:20 hay un versículo que yo le recomiendo a usted que se lo pueda aprender de memoria y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, si ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Amados hermanos, miren, ahora nosotros somos victoriosos porque estamos en Cristo. No que nunca vamos a pecar porque somos humanos y mientras estemos en este cuerpo nos vamos a equivocar. Pero ahora tenemos la victoria de nuestro lado a través de Jesucristo. Entonces dice después de haber dicho de que a través de la cruz el mundo le es crucificado a él y yo al mundo, dice Pablo, y dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Amados, mire, una razón por qué amar la cruz, por qué amar la vida cristiana, por qué amar a Cristo y por qué sentirnos victoriosos es que nada de lo que hagamos en la carne tiene ningún tipo de validez. El judaísmo tuvo su fuerza hasta que vino Cristo. Antes que vinieron Cristo, ellos tenían la revelación, ellos tenían la palabra, de ellos fueron los profetas y de ellos vino Cristo. Cuando vino a Cristo a poner, digamos así, fin o a completar la ley, a dar cumplimiento a la ley, el camino que Dios mostró al mundo es a través de Jesucristo y la justicia de Dios siempre a través de Jesucristo y de su muerte. Entonces, amados, el judaísmo dejó de tener bíblicamente hablando y en el camino con Dios dejó de tener la fuerza que antes tenía porque ahora todo es a través de Jesucristo. Nadie llega al Padre sino por mí. De tal manera que alguien, sea judío o no sea judío, tiene que llegar a Dios a través de Jesucristo. Nosotros amamos al pueblo de Israel, respetamos al pueblo de Israel y oramos por el pueblo de Israel. Pero ahora entendemos, amados, que el camino que Dios nos ha establecido es Cristo. De hecho, Pablo, allá en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, cuando habla del trato de Dios para con Israel y de la salvación final del pueblo de Israel, él dice, yo les aseguro que ellos creen, que ellos tienen celo, pero no conforme a ciencia, porque han querido establecer su propia justicia y no han seguido la justicia de Dios. Entonces, amados, por eso es que Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, es decir, ni ser judío, vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. ¿Por qué? Porque ya sea el judío o el pagano, el impío, el judío o el impío, que se acercan a Cristo, son hechos nueva criatura. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que no ser tropiezo, dice a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios. Está hablando de las únicas tres tipos de personas que hay según la Biblia. Primero los judíos, que son los descendientes físicos de Abraham. Habla de los gentiles, son absolutamente todos los demás. Y habla de la iglesia. Y la iglesia son los judíos y los gentiles que creen en Dios a través de Jesucristo.
que lo reciben en su corazón como su Señor y Salvador personal. Entonces, cuando eso se lleva a cabo, amados hermanos, nos transformamos en una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva criatura son los creyentes. Y repito, creyentes sea que vengan judíos que se convirtieron o gentiles que se convirtieron, nos convertimos en hijos de Dios a través de la iglesia, amados hermanos. Y estos judíos que se convierten son aquellos judíos que la Biblia habla de judíos espirituales, que judíos, verdaderos judíos que creen a través son los descendientes de Abraham a través de la fe. Y cuando nosotros creemos, también Pablo nos dice que nosotros somos de la fe de Abraham, que creemos sin obras. Y luego dice más adelante, dice el versículo 16, casi ya terminamos la carta, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos los que anden conforme a este canon, esa es la palabra que se escribió, es decir, esta regla, esta manera de creer, esta manera de vida, dice el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la manera de vida? No una circuncisión, no una incircuncisión, sino estar en Cristo, porque ni una ni la otra vale nada, sino que estar en Cristo, porque somos una nueva criatura. Y para todas aquellas personas que sean ahora a través de Jesucristo nueva criatura, dice el apóstol Pablo: paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Oiga lo que aquí dice: paz y misericordia sea a ellos. ¿Quiénes son los ellos? Aquellos que andamos conforme a esa regla. Y luego dice: y al Israel de Dios. El Israel de Dios, amados hermanos, no son todos los judíos, sino que los que son en su interior, los que son de la fe verdadera de Abraham. Aquellos que ahora han conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal. A ellos dice el apóstol Pablo: paz y misericordia. ¿Por qué paz? Número uno, ¿por qué paz? Porque antes que nosotros conociéramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros estábamos enemistados con Dios. Pero cuando nosotros vinimos a Cristo, Cristo nos dio de su paz. Nos puso en paz con Dios, pagó nuestras faltas, nos presentó como justos y nos hizo de la familia de Dios. El creyente y Dios están en paz. Si bien es cierto, el creyente siempre tiene limitaciones, siempre peca, siempre comete errores, nunca da la talla en sus propias obras, pero a través de Jesucristo sí. Y la paz no la tenemos porque nos portamos bien, porque somos perfectos o por cualquier otra cosa, más que porque Jesucristo murió por nosotros y nosotros creemos en Él. Entonces dice paz y misericordia. ¿Por qué? Porque a través de la misericordia de Dios, Él derramó su gracia en nosotros. Él vio la miseria del ser humano que estaba lejos de Él e imposibilitado de llegar a Él, y entonces a través de su misericordia derrama su gracia, el favor inmerecido. El hecho que Cristo haya muerto por nosotros, no lo merecíamos, pero murió el justo por los injustos. Y dice el versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Recuerdo que vimos una película hace mucho tiempo donde hacía referencia a esto, y supuestamente las personas de repente aparecían con la perforación de los clavos, con los látigos, los latigazos en la espalda, la perforación en un costado. Nada que ver, amados hermanos, nada que ver. El apóstol Pablo está diciendo aquí dos cosas. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Primero, ¿por qué? Porque cuando hay alguien que cambia su fe, que cambia su manera de creer, muchas veces se vuelve confrontativo. Hace muy poco hablé por teléfono con una persona, parte de mi familia, con el cual pues vimos que él era
como mi persona también, antes fuimos católicos, ahora cristianos, y de repente vuelvo a hablar con él y ha regresado a su fe católica y de una manera así confrontativa. Amados hermanos, mire, Dios me ha preparado, se los digo con mucha modestia. Yo soy graduado de un seminario teológico, al cual estudié por 4 años, cursé 40 materias y quizás ni siquiera cuando cursé Derecho lo cursé con tanto amor, con tanto ímpetu, que cuando estudié en el seminario, de ahí yo me he preparado y considero que soy, se los digo con mucha humildad, que soy una persona preparada para esto y enseño la palabra desde hace muchos años. Si alguien quiere aprender, yo tengo todo el tiempo, pero para discutir yo no tengo un solo segundo. Y mucho menos de alguien que un día lo vi sirviendo con todo el corazón. Entonces, amados, yo les digo, respeto su decisión, pero sí me causó dolor, ¿verdad? Pero lo que más me molestó es su actitud confrontativa, que quería hacerme cuestionamientos, inclusive a través de algunos posts que yo puse en Facebook, quería cuestionarme en público, y yo no sirvo para eso. Porque no estoy ni para avergonzar a nadie, ni mucho menos para lucirme. Estoy para predicar el evangelio y tengo toda la paciencia para poder enseñar a aquella persona que quiera aprender. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre a aquellos que nos pidan razones de nuestra fe. Y yo, amados, yo entendí eso y tengo todo el tiempo para poder enseñar, pero no tengo ni un segundo de mi vida para venir y discutir sin que haya deseo de aprender, sino que para saber quién tiene la razón. Yo no tengo tiempo para eso. Entonces, el apóstol Pablo fue chocado, fue provocado, y por eso Pablo dice, mira, a mí no me causen ya molestia. Ya les expliqué esto. Y esto, yo entiendo al apóstol Pablo, pues, porque por más que uno quiera enseñar, no me estoy comparando con Pablo, con la capacidad de Pablo, primero porque él tenía una super preparación, pero tenía una preparación que ninguna persona, además de los apóstoles, tuvo. Él fue enseñado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí, por eso es un apóstol, allí a ningún humano se le puede poner a la par, que no sea nuestro Señor. Entonces, él dice, pero yo entiendo que por más que uno quiera enseñar, por más ilustraciones que uno ponga, por más que uno quiera desarmar un tema para entregárselo fácil a una persona, si la persona no quiere creer, no quiere aprender, no quiere vivir, no quiere encaminar su vida a la vida cristiana, no va a aprender. Entonces Pablo le dice aquí, yo ya les expliqué, yo ya les traje la carta, así es que ya no me molesten más, ya no me estén provocando. Y después dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, él mismo, cuando dice las marcas, no es que Pablo tenía los mismos hoyos en sus palmas o su costado perforado, etc. No, Pablo había, por predicado el evangelio, había sufrido, había padecido, fue golpeado 4 veces con 30 latigazos menos uno, lapidado en varias ocasiones. Una vez le tiraron piedras y lo dejaron tirado pensando que había muerto. Solo para que tenga usted una idea de todo lo que Pablo había pasado. Pasó en varias ocasiones en el centro del mar, en alta mar, que nadie lo rescataba y Dios lo trajo de ahí. Pasó naufragios, pasó 1,000 cosas, estuvo preso. De hecho, Pablo al final murió decapitado según la tradición. Entonces, pero Pablo nunca dejó de predicar. Entonces Pablo en su cuerpo físicamente tenía las marcas de un predicador que había entregado su vida, un apóstol obediente al Señor. Hoy vemos los apóstoles, los que ahora se llaman apóstoles, ¿verdad? En sus tremendos lugares y presumiendo de todo lo que tienen. Pero estos apóstoles bíblicos, vemos que fueron personas que literalmente entregaron su vida. Y Pablo dice, yo tengo las pruebas
de mi vida en el Señor. Y fíjense que es tremendo porque estaba prácticamente hablando contra personas que presumían de su judaísmo y a Pablo no le podían decir, ¿y tú qué sabes? Porque Pablo había sido, en Filipenses, en el capítulo 4, Pablo habla de su hoja de vida como fariseo, como judío, practicante. Y él llegó y obtuvo los cánones más altos en su vida. Todo lo que alguien podía desear lo tenía el apóstol Pablo en cuanto a su vida religiosa. Y entonces el mismo Pablo dice, todo eso lo he tenido por basura. Lo he tenido por basura. Entonces, amados hermanos, aquí Pablo dice, yo en mi cuerpo tengo esas marcas. Y entonces en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, las marcas de una vida entregada al Señor. Y termina la carta con una bendición final, que solo son ni tres líneas, 2,5 líneas. Dice, hermanos, hablando a los cristianos, a las personas nacidas de nuevo, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, sea con vuestro espíritu. Amén. El apóstol se refirió al Espíritu, no está hablando aquí del Espíritu Santo, sino está hablando a mi ánimo, a mi interior, a mi ser interior, a mi mente, a mi corazoncito, amados. ¿Por qué? Porque es mi mente lo que rige mis acciones. Cuando mi espíritu está lleno de la gracia, mi alma está lleno de la gracia del Señor, cuando mi alma está llena de la palabra y mi esperanza está puesta en cada una de las promesas del Señor, yo camino firme y vivo en paz. Y por eso es que Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, sea con vuestro espíritu. Y eso es mi deseo también. Que el conocimiento del Señor, el favor que Dios ha puesto en nosotros, un favor inmerecido, es decir, que nos da no solamente la salvación inmerecida, sino que también nos da bendiciones inmerecidas. Que esa gracia siempre esté en usted. Siempre está en usted, pero recuerde que es a través de Jesucristo. No hay otro camino al Padre, no hay otra manera de agradar al Padre, no hay otra manera, no hay otro camino en el cual usted y yo podamos ser salvos más que Jesucristo. Y en este estudio de la carta a los Gálatas vimos, amados hermanos, que las obras no son necesarias para salvación, únicamente la fe. Pero no cualquier fe, no fe en sí mismo como nos dicen ahora, cree en ti mismo, en ti está el poder. No, cree en Jesucristo. Los cristianos, un verdadero cristiano, no confía en su corazón. ¿Por qué? Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y además le suma una actitud pecaminosa y perverso. Por eso es que confiamos en la mente de Cristo, en la palabra, en el Espíritu Santo, en la vida cristiana. Y termina diciendo el apóstol Pablo una palabra con la que nosotros contestamos cuando alguien nos dice Dios le bendiga. Termina diciendo amén, que significa así sea. Amados, cuando una Biblia se abre y la persona que la abre tiene el deseo de aprender y tiene un corazón sencillo como para creer lo que la palabra de Dios dice, la Biblia tiene un poder transformador en el corazón de los hombres. Si no la cree, la Biblia es como cualquier otro libro. Pero si usted la cree de todo corazón, la Biblia no solamente le da salvación, porque nos muestra a dónde obtenerla, sino que transforma nuestra vida y nos fortalece. En ella están todas las promesas. Dice la Biblia que es lo suficiente para ser apto al hombre para toda buena obra. Y por eso yo tengo que terminar como el apóstol Pablo dice, amén, que así sea, y que esto transforme su vida. No permita que el mundo, que las aflicciones, que los problemas le quiten el gozo de ser creyente. David le decía al Señor después de haber cometido el problema con Betsabé, le decía el rey David, vuélveme el gozo de mi salvación. No le dice al Señor, devuélveme mi salvación porque la perdí, no. Vuélveme el gozo de mi salvación. Que yo vuelva a sentir esa alegría de estar en amistad contigo y de ser salvo. No pierda eso. No pierda el gozo.
Nuestra salvación está en las manos de Cristo. Pero dependiendo cómo esté su ánimo, su propósito interior, su corazoncito, cuando usted confía en Dios, el amor de Dios va a llenar su corazón y usted va a estar tranquilo. Mi querido hermano, gracias por haber estado con nosotros y con este servidor. Y espero que la enseñanza, como todas las anteriores de Gálatas, nos motiven a vivir en la esfera de la fe, en el reino de Dios, sabiendo que Dios tiene el control. A algunos de ustedes no les conozco y por eso es que siempre tengo que terminar con una invitación. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor.